Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Vamos a hablar de asuntos legales relacionados con estos temas, de estos acontecimientos últimos en la última semana en República Dominicana, con un experto en diferentes áreas de la jurisprudencia dominicana. Nos referimos a Manuel Olivero, que también es un colaborador constante de aquí del Despertador. Saludos, bienvenido aquí al Despertador nuevamente. Buenos días, Esteban, buenos días, Yolanda, doctora, Ana Mitila, claro que sí. Señores, para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy presencial. Sí, Siempre los acompaño virtual, lamentando ciertamente el tema de hoy. Quiero desde ya expresar mis más sinceras condolencias a todas las familias que han perdido algún familiar directo. Tenemos un duelo, un luto colectivo, no solamente en República Dominicana, localmente, los dominicanos en todas partes del mundo. He conversado con algunos amigos que han llamado para preguntar, para solidarizarse, y toda la familia, digo familia colectiva dominicana en Nueva York, en España, ha mostrado las condolencias. Queremos manifestar nuestro más sentido pesar a todo aquel que ha perdido un familiar, sea dominicano o extranjero. Hay muchos niños que han quedado huérfanos de padre y madre porque fallecieron parejas, no fue que perdieron un familiar. El caso del grupo de la asociación de Jaina, los Dorados de Jaina, aquello es terrible, parejas completas. El caso de la familia Grullón, que ha perdido varios familiares, y cada uno. Nuestra distinguida amiga y hermana y colega notario, la doctora Rina Asensio, que perdió su hermana. Y no quiero entrar en casos particulares, porque todos los dominicanos tienen o un familiar o un conocido que ha perecido en esta muy lamentable tragedia, y que más que nada en el día de hoy lo que quisiéramos es empezar a tomar conciencia de qué cosas debemos de mejorar como país. Mira, Manuel, yo quiero que antes de entrar en lo general, quisiera entrar, agotar un poquito lo particular, porque es algo de lo que usted sabe mucho. Ahí hay casos de personas que fallecieron, que posiblemente tenían bienes, hijos, y tal vez no eran casados. Si eran casados, le puedo poner un ejemplo particular. El caso, por ejemplo, del merenguero Rubí Pérez. Rubí Pérez tenía varios hijos, incluyendo una menor de edad, y no estaba casado. Entonces está el asunto del derecho sucesoral, de la herencia y eso. Pero lo que quiero hacer es una pregunta particular. ¿Es posible que una persona con hijos tenga la posibilidad de hacer un testamento antes de morir y dejarle sus bienes a un hijo en particular o a personas que no sean sus hijos, y que esos hijos entonces pierdan su derecho? Mira, Esteban, no me quieras sacar del tema, te voy a decir, te la voy a responder brevemente. Pero es la parte técnica, no le estoy preguntando. Mira, en la legislación dominicana, y este es un tema que me toca directamente como secretario general del Colegio Dominicano de Notarios, en el tema de los testamentos y sucesiones, la ley establece el Código Civil, la legítima hereditaria, la restricción de que un ciudadano no puede disponer del 100% de su patrimonio, excluyendo a sus hijos o favoreciendo a uno particular. Eso es una disposición de la época medieval. Eso ha sido delegado en la mayoría de las legislaciones. Los países como Estados Unidos, lo que existe es la autonomía de la libertad, y usted le puede dejar los bienes al gato. Ahora bien. Y de hecho ha sucedido. Pero en República Dominicana no. Países como México lo han abolido, la legítima hereditaria. Países como Argentina y otros países en América Latina la mantenemos. En Europa se está aplicando. Pero eso es una evolución, y desde el punto de vista de la Unión Internacional del Notariado se está trabajando. Yo pertenezco a la Comisión de Asuntos Sucesorales y se está haciendo un análisis de todo eso. Pero cada país tiene su... El día que modifiquemos el Código Civil, deberíamos delimitar esas restricciones a las personas que tienen hijos menores de edad o personas o hijos con discapacidad. Luego, la tendencia es autonomía de la libertad, pero al día de hoy, un testamento así es nulo. Es nulo. Sí. Okay. Ahora vamos a lo general. Desde que ocurrió esta tragedia en el Jet Set, todo el mundo sabe que
que después de los llantos, llorar los muertos, las búsquedas, todo ese proceso, lo que viene es la batalla legal. Estamos como en un juego de ajedrez. ¿Qué es aquí lo fundamental? Bueno, querida Ana Mitila, mira, yo quisiera que empecemos por el tema más importante desde el punto de vista legal, y es saber si existe o no una acción penal respecto de los responsables, porque también habrán acciones civiles, pero lo primero es determinar si los hechos que han sucedido tuvieron o tipifican un delito penal. Desde mi perspectiva, desde mi óptica, está claro de que ha habido una negligencia, una imprudencia lata, un comportamiento no correcto que ha generado la pérdida no de una, no de dos, sino de más de 230 personas. Esa pérdida catastrófica que no tenemos antecedente histórico en nuestro país está sancionada de conformidad con el artículo 319 del Código Penal. Y aquí quiero empezar a hacer mi queja pública y transmitirla a la población. No es posible que para el año 2025 en la República Dominicana el Código Penal establezca como sanción prisión correccional de 6 meses a 2 años para una persona que por su negligencia, imprudencia, avaricia, ambición, descuido, haya producido la muerte de 200 personas, ni siquiera de 10. Las consecuencias graves que hemos tenido de esa lucha con el tema de la no aprobación del Código Penal nuevo, la consecuencia de esos actores que han impugnado, que han bloqueado, que se han resistido, que han ejercido presión incluso en otros países para que no se apruebe el Código Penal nuevo dominicano, tiene como consecuencia que ante hechos tan trágicos como el que hemos vivido, en lugar de estar aplicando penas de 10 hasta 40 años de prisión, tengamos que hablar de una pena de menos de 2 años y ahorita no llega ni siquiera a poner un pie en la cárcel. Olivero, ¿cómo podría el Ministerio Público individualizar una acusación en el caso de esa negligencia? Porque en este caso hay una comisión técnica. Obviamente el Ministerio Público tendrá que usar como peritos a esa comisión técnica, no está amarrada al resultado de esa evaluación, pero lo que aparenta es que la opinión técnica de esa comisión va a pesar mucho. Entonces, ¿cómo se retiene una falta individual, que es lo que penaliza el derecho penal, justamente porque las sociedades no tienen una responsabilidad penal, por lo menos la nueva Ley General de Sociedades permite la sanción a las sociedades en su aspecto económico y a los ejecutivos en su aspecto penal. Pero vamos al punto. Yo creo que lo primero en la secuencia, ya me tocó ser por muchos años abogado de compañías de seguro. Creo que muchos lo saben, tanto nuestros amigos televidentes. Entonces, he ejercido mucho la responsabilidad, el tema de responsabilidad civil. Lo primero que deberán hacer los abogados en este proceso y el Ministerio Público en su acción penal, si decide ejercer una acción penal, que entiendo que ya ha dado los pasos preliminares, tengamos en cuenta, fue tortuoso que todos los familiares de las víctimas tuvieran que esperar que se hiciera una autopsia. Primer elemento que que da la señal de que hay el indicio de una investigación penal por la muerte de esas 200 personas. Ciertamente el tema de que las autopsias o en el acta médica legal no hayan dicho el lugar, que fue lo que debieron de haber hecho, señalado, no en el portal, sino en el jet set, porque era el lugar conocido de donde ocurrieron esas muertes. Aunque
en algunas de las actas se especifica Avenida Independencia, Eso sector El Portal. Está clarísimo y tenemos la lista. Pero claro, no menciona la palabra clave, jet set. Pero está ahí, está la lista de los cosas, está en el acta con la cual el Ministerio Público, la Fiscalía, le ha entregado a las víctimas los ajuares, la cartera, el dinero, el vehículo, las llaves, o sea que hay pruebas. O sea, es un error de forma, pero pero dice no, que no es afecta. subsanable que No no afecta va el a afectar el Totalmente, proceso. yo entiendo que eso no va a subsanar. Luego, el Ministerio Público tiene que, en todos los casos de explosión, incendio, todo, tiene que haber un acta del Cuerpo de Bomberos que debe de señalar las causas del accidente. En el caso actual, como no es un incendio, los ministerios de edificación y esta comisión deberá de hacer un análisis y determinar si las causas fueron de la obra o fue un hecho de un tercero. No existe. Mire, yo he oído algunos comentaristas o periodistas haciendo especulaciones. Yo creo que deberían de incluso ejercer un poco más la reflexión. No se puede llegar a tal nivel de especulación y sin usted ser ni siquiera un técnico. Cosas así mejor resérveselas. Lo prudente es que los técnicos, los peritos, el CODIA puede hacer un análisis técnico para determinar las causas de la falla. Ahora, yo le voy a dar desde el punto de vista de mi experiencia como abogado y que he llevado procesos. Y procesos incluso en temas de construcciones, conflictos entre contratista y propietario de obra. ¿Bajo qué cabeza cabe usted echarle 5 o 4 niveles de fino al techo sin una autorización de un perito técnico y un informe estructural? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe usted montarle 1 o 2 compresores, 4 compresores sin una autorización y un peritaje técnico? ¿En qué cabeza cabe un cosa de eléctrico, un transformador eléctrico que pesa toneladas? Eso lo desmintieron, lo de la planta. La planta yo no he referido. Yo no, dije es un transformador. dos transformadores. Están Tú pones las una fotos. mini subestación en edificaciones así, que son con transformadores. Están las fotos, está la denuncia de la Junta de Vecinos, pero también está el informe y las imágenes del incendio anterior. Cuando se dio el incendio anterior, que solamente fue en la parte de la planta, no sabemos hasta dónde el calor generado por esto afectó la estabilidad y la seguridad de esa edificación. Todo esto, conjuntamente con otros aspectos que por lo menos lo expuso doña Alicia en su informe del pasado lunes, donde decía, bueno, hasta dónde las filtraciones o hasta dónde el salitre, que no está muy lejos, pudo haber afectado. Ciertamente estas causas naturales, mire, si al día de hoy la causa del derrumbe o el acontecimiento se hubiera producido el mismo día o posterior a un terremoto o a un huracán, hoy nadie pensaría que hubo falta de los propietarios. Pero no hay un hecho de la naturaleza que exima de responsabilidad. El propietario tiene la obligación y el deber de vigilar por las edificaciones. Ahora, y hay otra que es del Estado. Ahí quería preguntarle. Sin embargo, está la otra parte, que es la parte que tiene que ver con responsabilidad del Estado como ente regulador o supervisor. ¿Se puede dar el caso de que esa persona, de que el propietario del establecimiento tenga documentación que dé cuenta de que hay algún tipo de supervisión y que hubo aprobación aun cuando no se haya hecho una investigación bien hecha? Puede darse el caso, pero eso es hipotético. Pero también puede darse el caso de que ciertamente él no hizo la gestión de solicitar una autorización y el Estado tampoco hizo ningún tipo de gestión para evitar que él hiciera algo sin autorización. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? Vamos a ir por parte, Esteban, para irlo. Mira, no conozco a ningún caso, nunca me han pedido a mí que como abogado tramite un permiso o autorización de ayuntamiento o de obras públicas o ahora Ministerio de Vivienda para un vaciado de un fino. Nunca. Tengo 30 o 40 años trabajando en derecho cuando era mensajero, asistente de mi padre. Nunca nadie pide permiso para eso.
lo hacen y no consultan. Y cuando usted en una losa de algunos 200, 300 metros le hace un vaciado de cemento, arena y demás, usted le está metiendo una carga de 5, 10, 15 toneladas fácil, y eso usted no lo puede hacer sin un estudio técnico, pero yo no he visto el primero que me lo hayan solicitado en 40 años. Segundo aspecto. Miren, ya ustedes lo mencionaron en la introducción del tema y yo lo alabo. La ley 687, la ley 687, la anterior, esa ley que establecía, que era para los permisos de la edificación, establecía un procedimiento para establecer reglamentos. Yo, que como he dicho, tengo 2 o 3 años en el ejercicio de la profesión, no conozco el primer reglamento que ordenaba la inspección periódica. E incluso ya he oído algunas propuestas legislativas que hablan de un reglamento para la inspección de las edificaciones a partir de los 10 años. Vamos a decirlo con el lenguaje deportivo. FAO, error, no está correcto. Las inspecciones deberían de empezar a partir de los 5 años. Y digo el por qué. Porque usted lo construye, le dan el permiso. Si bien es cierto que la garantía del constructor es a 10 en el Código Civil, aunque querramos limitarla a 1, pero es a 10 la sobreviso de construcción. Ya a los 5 años usted puede haber hecho una construcción, una edificación, le haya agregado, quitado cosas, le haya afectado la zapata a la edificación. Por tanto, a los 5 años y a partir de ahí, cada X tiempo, hay que inspeccionar. Esa es la obligación que debería de cumplir el Estado y que está transcrita en la ley 160-21 del Ministerio de la Vivienda. No solamente para construcciones privadas, también las públicas. Ya vimos el tema del puente de la 17. Ya creo que en uno de los puentes que cruza el Yaque del Norte, ya están las denuncias, están socavadas las bases. El edificio de las Cortes. El edificio de las Cortes, terrible. Pero entonces existe la posibilidad de que la responsabilidad recaiga sobre el Estado y no sobre el propietario del establecimiento. Perdóname, Esteban, es muy fácil querer buscar una puerta de salida trasera. Puede haber una responsabilidad compartida, pero cada una desde su ámbito. He visto ya el amigo, creo que Portes, el abogado, Félix Portes, que interpuso una acción penal contra el propietario y la compañía y demás, y también en Contra esa el Estado. acción penal, que ahí es donde está, accesoriamente, ¿es penal contra el Estado? No, es acción civil accesoria a la penal, que ese mismo juez deberá determinar si existe alguna negligencia, imprudencia, lata por parte del Estado. El solo hecho de que, como ya dije, para que no evadamos responsabilidad, ni siquiera en la ley anterior, que hace más de 40 años se emitió, nunca pusimos la obligación de inspeccionar. En la nueva ley del Ministerio de Vivienda, estamos a esta fecha, 3 o 4 años después, no hemos aprobado el reglamento. Es obligatorio. Todo dominicano tiene un primo o un hermano en Nueva York. Cuando van y lo visitan, entran en el edificio donde vive y en el ascensor, al ladito de donde están los botones, está la tarjeta de inspección. Sí, yo me pregunto, yo lo he visto. ¿por qué si en este país nuestro que tanto queremos, tenemos miles de ingenieros graduados que están sin empleo, de vago en su casa? ¿Por qué no podemos crear un departamento que tenga 100, 200 empleados cuyo objetivo es inspeccionar las instalaciones públicas o privadas a partir de después de los 5 años de construida? Eso es una simple inspección que se hace, se firma. De hecho, conocemos a esos dominicanos que trabajan en ciudades como Nueva York y otra en Barcelona, que dicen, no te puedo responder la llamada porque tengo que pasar la inspección. Eso dice que cuando viene la inspección no es a regalarle 50 o 100 pesos a un inspector para que se vaya. Es que usted tiene que revisar la edificación, ver que usted cumpla con los reglamentos, ver que usted no ha puesto un tinaco, voy a dar
este otro ejemplo para ayudar a nuestros televidentes. Me informaron de un caso, me llamaron y me consultaron, de un señor venezolano, no por nada malo, sino simplemente era un extranjero, que llega al país y le muestran un penthouse, se lo muestra un amigo dominicano, y él dijo, mira qué lindo, pero esta terraza tan grande aquí en el techo de este edificio, y yo la puedo techar. Inmediatamente el amigo dominicano dice, sí, no hay problema, compra esto y tú le puedes meter lo que tú quieras. Y ese señor, no el extranjero, para que se sepa, no el venezolano, el dominicano, fue y le ofreció dinero al administrador del edificio para que le permitieran montar y construir. Y allá el señor mandó a traer una patana con vigas de acero, a perforar el techo, y cuando eso se descubre es que los vecinos, los copropietarios, lanzan una acción para interponer y paralizar esto. ¿Qué quiero dejar con esta anécdota? Que aquí vienen los de afuera y son los mismos dominicanos los primeros que lo orientan para que no cumplan con la obligación. En un edificio usted no puede modificar sin una asamblea que lo autorice. Entonces, la primera obligación es del propietario. La segunda, que debería de debatirse ya en los tribunales, si la responsabilidad del Estado es civil, penal o administrativa. Fíjate bien, ahora ya empieza la cosa a complicarse. Sí. La responsabilidad yo no creo que es penal. Puede ser civil o puede ser administrativa. La diferencia, si es civil el Estado tendría que pagar. Si es administrativa, el Estado ha cumplido con una norma que debe de corregir. Entonces, obviamente, yo no soy juez, sí creo que la obligación de todos, de la comunidad jurídica, del CODIA y los ingenieros, de toda esta sociedad, es reflexionar a partir de este hecho. Primero, para que nosotros en nuestra conducta dejemos de estar violando, modificando, cargando edificación y haciendo cambios estructurales sin la debido conocimiento, sin la debida asesoría y sin la debida pero sobre el propietario pesa responsabilidad penal y responsabilidad civil. Obviamente. Sobre el propietario. Sobre el propietario. Claro que la pena es de menos de 2 años. No, es física, pero yo creo que eso entraña un análisis colectivo, porque hasta dónde hemos estado haciéndole caso a agendas de otros países para que aquí pongan, si no nos hemos podido poner de acuerdo con el tema del aborto, déjelo al lado, pero no podemos seguir con la irresponsabilidad, con la charlatanería de tener un código de la época feudal queriendo aplicar penas que no se corresponden con la gravedad de los delitos. Doctor Olivero, decenas, centenar, bueno, son 200 y pico las víctimas. Los familiares de las víctimas, muchos de ellos, están considerando poner su querella. No. ¿Qué es lo que usted aconseja? Que se unan por grupo, sí. Ya sean que se conozcan, por amistad, por lo que sea, y mientras más personas, mejor, sí. Y que se vayan por cuál vía, por la penal, por la civil. ¿Qué es lo que usted aconseja? Mira, finalmente? Ana, en esto tenemos que tener conciencia que cada persona tiene el derecho de iniciar o ejercer las acciones que considere. De verdad también tiene la libertad de elegir el abogado que entiendan que más le ayuda. Yo he oído algunos abogados y algunas firmas anunciando lo que en inglés se llama collective action, que en nuestra legislación no existe, no lo hay lamentablemente. Es donde se puede llevar una acción colectiva donde un grupo de personas interponen una sola acción y ahí el juez en una sola decisión, en una sola sentencia, puede fallar todas las acciones. Aquí lo que se hace desde el punto de vista procesal es la fusión, se interponen múltiples acciones o en el caso de la acción penal pueden intervenir, que es lo recomendable. Una acción penal ya interpuesta como la que puso el doctor Porte, pudiéramos otros abogados intervenir y adherirse a esa querella penal. Otros pudieran ejercer una acción civil, algunos puedan. Hay algo que quiero dar constancia aquí.
ni siquiera todo el patrimonio del señor Espaillá, de él y su madre y su familia, va a compensar la pérdida, el dolor, el sufrimiento que alguna familia, mira que ni siquiera digo todas, que alguna familia han tenido a partir de eso. No hay manera de que a esa familia le compartan, le compensen económicamente ni moralmente el sufrimiento, mucho menos a la colectividad. Mire, conociendo yo la experiencia de lo que son los contratos de seguro, ese negocio de seguro tendrá una póliza de responsabilidad civil que no excede los 20 millones de pesos. Seguro. Pueden 20 millones de pesos compensar la pérdida a 200 Tanto muertos. huérfano. Eso sí la tiene. Y eso sí la tiene, si tiene. está vigente. La segunda, imaginémonos que la tenga, no va a dar, por tanto, hay un deber de ese señor de compensar económicamente con su patrimonio. Ojalá que tenga suficiente para compensarle el daño. No quiero mencionar nombres, no quiero mencionar familia. Le voy a dar otro testimonio. Recientemente... Brevemente ya, Manuel, porque tenemos que irnos ya. Sí, y antes de que continúe, que hablamos de las víctimas mortales, pero hay personas que lesionadas. O sea, son 231, más 100 lesionados. Pero hay casi 200 lesionados, 180 y tantos. Sí. Yo quiero mencionar este caso particular porque me visitó, es una abogada. Perdón, o sea, lo que quería precisar, recordando las víctimas que son heridos, si tienen derecho, un derecho a un reclamo. Igualmente, tienen derecho y tienen derecho a adherirse a la querella penal o a interponer una acción civil a la cual, obviamente, desde el punto de vista procesal, la Suprema o el Tribunal de Primera Instancia deberá fusionarla toda para que la conozca una sola sala. Ya, pero su breve anécdota. Mire, la anécdota es la siguiente. Me visitó una abogada venezolana, chacha brillante, la conozco de hace un tiempo. Su hermana vivía aquí. Su hermana vino a vivir con su esposo, empresarios venezolanos que producto de la migración hacia este país se han establecido, personas reconocidas de buen nombre. Encima de eso, con 2 niños pequeños, uno de 4 y otro de 7. Señor, murieron aplastados, ambos, 2 niños huérfanos. La hermana abogada viene al país, quiere recuperar los cuerpos, tiene que llevarse los niños, pero no hay quien le firme la autorización de viaje. Pido al Ministerio de Migración y a las autoridades competentes que otorguen facilidades para que estas personas que ya han sido identificadas como familiares de los fallecidos. Pero la Cancillería había avisado de facilidades justamente para eso. Por eso es que digo, pero recuérdate que para llevarse menores fuera del país hay que tener una autorización de un padre o una madre. De ambos. En este caso no existe. Hay que hacer una tutela. Sí. Miren, a mí el caso de una tutela, aquí dura 1 año, claro. Entonces no podemos con el carácter. Entonces por eso es que lo estoy señalando y por eso quiero invitar a las autoridades a que en estos casos personas claramente identificadas, porque si te le entregas el cadáver para que se lo pueda llevar y te muestra el pasaporte que es hermana de esa persona, autorízale a esa persona a llevarse sus hijos, porque ¿a quién se lo va a dejar en el país? Claro. Tenemos mire señores, la cantidad de historias y casos se corresponde a cada una de esas familias y hay un daño irreparable que no se va a compensar con dinero. Esta sociedad clama por una reflexión y un acto de construcción a lo interno, de analizar y ver qué cosas tenemos que mejorar como país a partir de esta tragedia. Manuel Olivero, abogado con amplia experiencia en estos temas, vamos a tener que invitarlo nuevamente porque esto va para largo, Sí, esto va para largo, se va a seguir debatiendo esta situación. A ustedes, amables televidentes, no se vayan, vamos ahora a un segundo boletín con Ana Paula González y más contenido del Despertador.